Tengan todos ustedes muy buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Apocalipsis capítulo 2, en los versículos del 12 al 17, y vamos a ver a la tercera iglesia que el Señor viene hablando. Habíamos visto durante las 2 semanas anteriores acerca de estas dos iglesias. Primero vimos a la iglesia de Éfeso, una iglesia que mantenía una buena doctrina, una iglesia que perseveraba, una iglesia que así nomás no podías engañarla. Era una iglesia que cuando tú llegabas decías, wow, es una muy pero muy buena iglesia. Doctrinalmente es muy buena, aquí hay palabra de Dios, ¿no? Pero el Señor, que conoce a su iglesia, le dijo algo muy profundo, ¿no? Le dijo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ellos se habían enfatizado más a hacer muchas otras cosas, pero habían olvidado lo esencial, lo principal, que era el amor por Dios, el amor por sus hermanos y el amor por los perdidos. Habían dejado algo vital, que era su primer amor. Y luego vimos la semana pasada a la iglesia de Esmirna, una iglesia que era todo lo contrario a la iglesia de Éfeso, una iglesia a la cual tú llegabas y cuando tú lo primero que veías era una iglesia que literalmente era pobre. Por cubrirse, si estuviera aquí establecida esa iglesia, tendría el techo cubierto de plástico, sus paredes de estera tal vez cubiertos de plástico para que no entre el aire, para que la lluvia no pueda caer. Ellos habían improvisado de otra manera cómo eran sus asientos, pero eran pobres porque seguían a Cristo, porque en ese entonces era tanto la persecución que la gente lo que hacía era le quitaban sus pertenencias, los metían en la cárcel, los botaban del trabajo por seguir a Cristo, por mantenerse con Cristo, y el Señor no va a tener ningún pero contra ellos, sino más bien en medio de su sufrimiento les va a decir, vas a sufrir otra vez más. 10 días te va a tocar de sufrimiento en el cual Satanás va a querer meter incluso a algunos de ustedes a la cárcel. Pero tú, tranquilo, yo te tengo guardado. Y al que venciere le dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, tú saldrás victorioso y estarás conmigo por siempre y para siempre. Y hoy vamos a ver a esta tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Y el título de nuestro sermón es Una iglesia permisiva con el pecado. Y leemos de los versículos del 12 al 17 que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar por un momento. Padre, Señor, en esta mañana, háblanos tú por medio de tu palabra, Señor, y enséñanos, exhórtanos y anímanos, Señor, en lo que tú deseas hablarnos, Señor, por medio de tu palabra. Señor, gracias, porque creemos que tú eres el Señor de la iglesia, porque tú te mueves en medio de la iglesia, porque tú nos conoces a la perfección. Y Padre, y sabemos que tú vas a hacer conforme tú has dicho que harás por medio de tu palabra, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a ver, en primer lugar, hermanos, acerca de la ciudad de Pérgamo, ¿no? Para poder saber cómo era o dónde estaba ubicada la iglesia a la cual el Señor le está hablando en este tiempo. Lo primero es que no tenemos un registro
acerca de la fundación de esta iglesia. Lo que se piensa es que esta iglesia fue fundada por misioneros que salieron de la iglesia de Éfeso. En Hechos 19, versículo 10, se nos dice que Pablo estuvo buen tiempo predicando allá en la iglesia de Éfeso y él mismo la estableció. Y de ahí que salieron los misioneros y se decía que Éfeso era la madre de todas las demás iglesias a las cuales va a ir dirigidos estas distintas cartas. Entonces, es posible que hayan salido misioneros y que hayan fundado esta iglesia. La ciudad estaba edificada sobre un monte con la forma de un cono. La cumbre del monte estaba a unos 350 metros de altura sobre la tierra que lo rodeaba. La ciudad de Pérgamo estaba situada al noreste de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Era una ciudad que se caracterizaba por su belleza natural como por su belleza arquitectónica. Se dice que era una de las ciudades más bellas del mundo antiguo y en ella había muchos tesoros de la cultura y de la religión griega y romana. La ciudad de Pérgamo era famosa en su tiempo por varias razones. En ella estaba ubicada la segunda biblioteca más grande del mundo de aquel entonces. Tenían aproximadamente unos 200.000 pergaminos escritos a mano. La biblioteca más grande se encontraba en Alejandría, que tenía más o menos unos 900.000 pergaminos escritos a mano. ¿Qué quiere decirnos acerca de esto? De que los habitantes de Pérgamo le daban mucho valor a la lectura y la escritura. Además, Pérgamo era famosa por la elaboración de pergaminos para escritura, que era una de sus principales industrias. Además, en ella está ubicada el más grande templo dedicado a Zeus, el principal dios griego. Se dice que su templo era en forma de un altar, de un trono, y que ahí todos los días se rendían sacrificios a este dios Zeus. Hoy en día, este templo se encuentra en Alemania. Se dice que de ese lugar de Pérgamo sacaron piedra por piedra y la rehicieron allá en Alemania, donde se ve el gran trono del dios Zeus. Además, ellos tenían templos dedicados a Atenea, tenían un templo dedicado a Esculapio. Tal vez tú digas, pero ¿quién ha sido Esculapio? Esculapio era el dios de la sanidad o el dios de la medicina. Se dice que en su templo habían muchas serpientes no venenosas que se paseaban por el lugar. De distintos lugares venían a aquel templo todas aquellas personas enfermas y se tiraban al piso y dormían esperando, teniendo la esperanza de que una de esas serpientes los tocara y de esa manera esta persona podría recibir sanidad. Hoy en día, Esculapio, según lo actualmente, había sido en su momento el dios de la medicina. Si tú te das cuenta, en el logo que tiene la medicina, ves una serpiente que está enrollada, ¿cierto? Esa era la figura de este hombre Esculapio, el dios de la medicina. También estaba Dionisio y también había otros templos dedicados a los emperadores romanos. Algo que tenemos que ver de Pérgamo es que fue nombrada como la capital del Imperio Romano en la región de Asia Menor. Por ello, rendían mayor adoración y devoción al culto en el que se adoraba al emperador. MacArthur nos da un mayor enfoque en cuanto a esto. Nos dice: Pérgamo edificó el primer templo dedicado a la adoración del emperador en Asia en el año 29 a.C., en honor al emperador Augusto. Más adelante la ciudad construiría 2 templos más como esos en honor a los emperadores Trajano y Séptimo Severo. Así que la ciudad se convirtió en el centro de adoración al emperador en la provincia, y allí, más que en cualquier otro lugar o otra ciudad de Asia, los cristianos estaban en peligro de recibir daño, producto del culto de la adoración al emperador. En otros lugares, los cristianos estaban fundamentalmente en peligro en el día al año en el que se les rendía o les exigía a ellos que ofrecieran sacrificios al emperador. En cambio, en Pérgamo estaban en peligro todos los días. Todos los días había culto al emperador y todos los días estaban en peligro los cristianos. Es probable, dice él,
que el mártir Antipas del versículo 13 de este capítulo 2 fue ejecutado, al menos en parte, por no querer rendir adoración al emperador. En otras palabras, la ciudad de Pérgamo era una ciudad idólatra. Era una ciudad donde la religión pagana estaba rodeada o rodeaba a toda la iglesia. Templos a dioses, templo al emperador y culto y adoración al emperador romano, y en medio de esto estaba la iglesia de Pérgamo. Ahora vamos a ver, como las semanas anteriores, una característica de Cristo que se va a mostrar a la iglesia. En este mismo versículo 12 del capítulo 2 dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. Esta característica el Señor ya la había hablado en el capítulo 1, el versículo 16. Si ahí nomás miras al costado, el versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nuevamente, como hemos estado viendo en el mensaje a las distintas iglesias que están en Asia Menor, el mensaje está relacionado con la imagen y la persona de Jesucristo. Esto va a servir o va para enfatizar la suficiencia y la necesidad de vivir a la luz de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Tanto pasada, presente y futura, era la misma persona de Cristo, y es por eso que Él se quiere dar a conocer. La espada aguda, hermanos, de dos filos, era el símbolo del poder y autoridad del imperio romano en aquel entonces. Y el Señor Jesús le va a decir a la iglesia de Pérgamo que Él tiene la espada aguda de dos filos. En otras palabras, que Él tiene el verdadero poder y la verdadera autoridad en Él mismo, que no es el César, que no es Roma, sino que es Él quien tiene la autoridad y el verdadero poder en Él mismo. Y además, cuando empezamos a hablar de una espada de dos filos, para muchos rápidamente se nos viene a la mente Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Si vamos por un momento, Hebreos capítulo 4, el versículo 12, ¿lo tenemos? Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor le dice: yo soy quien escudriña lo más profundo de todo el corazón. Yo soy el que sabe lo más profundo de la iglesia. Pérgamo era una iglesia que estaba casada con el mundo, que era permisiva con el pecado. Ellos estaban comprometidos con el mundo, pero no se daban cuenta de ello. Ellos creían que estaban actuando bien. Por eso esta espada de dos filos, que es la palabra de Dios, es la única que puede escudriñar lo más profundo de ellos y mostrarles cómo están viviendo, y poder evidenciarles y decirles cómo están estos hermanos. La palabra de Dios es la única que puede renovar nuestra manera de pensar. Es la única que puede cambiarnos. Es la única que puede ayudarnos. Es la única que puede exhortarnos. Es la única que puede guiarnos por el buen camino. Es la única que nos alienta. Es la única que nos anima en medio del desánimo que podemos estar atravesando. El Señor es quien tiene la autoridad sobre su iglesia. No el mundo, no el César, ninguna otra persona, sino Él mismo, quien compró a su iglesia con su sangre preciosa. Él es el único que escudriña y que sabe todo de su iglesia. Por eso les dijo que se arrepientan de su pecado, y que si no se arrepientan, en el versículo 16 les dijo que Él vendría con su espada para pelear contra ellos con la espada de su boca. Esta espada de dos filos que es para exhortar, animar y también para juzgar. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, la palabra de Dios
es superior a todo conocimiento humano. De nada nos sirve todos los conocimientos académicos, culturales, filosóficos, si no conocemos la palabra de Dios y si no la creemos y si no la vivimos. Porque solamente la palabra de Dios nos puede hacer sabios. Solamente por medio de la palabra de Dios podemos hacernos salvos. La palabra de Dios nos direcciona. Solo la palabra de Dios es la única que puede transformar el alma del ser humano. Además, nos capacita para hacer lo que agrada a Dios. Y esta palabra de Dios, y diríamos que la última palabra que hay en nuestras vidas, la última palabra, quien tiene la última palabra, no es el mundo, no es el médico si estamos enfermos, no es el banco si estamos atravesando alguna situación económica, no tiene el presidente Castillo la última palabra, no lo tiene el Congreso. Quien tiene la última palabra para nuestras vidas es nuestro amado Señor Jesucristo. Y es por eso que podemos estar confiados en que Él cumplirá su palabra y cumplirá todas sus promesas, y que Él tiene el control absoluto de todo, y que Él es quien tiene y gobierna por encima de toda su iglesia y por encima de todo el mundo. El Señor se evidencia con esta característica a la iglesia para decirles: yo tengo el poder, yo tengo la autoridad sobre ustedes, y además yo soy quien escudriña lo más profundo también de ustedes, en aquellas cosas que ustedes no pueden ver. Y ahora vamos a ver que el Señor, como a las dos iglesias anteriores, les va a dar un elogio. El versículo 13 nos dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Nuevamente el Señor le dice a la iglesia, como a las dos iglesias anteriores, que el Señor conoce a la perfección a su amada iglesia, que nada se le escapa de sus manos, que conoce lo más profundo de ella, que sabe sus victorias, que sabe sus luchas, que sabe sus fallas, la conoce a la perfección. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia: yo te conozco, yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que tú haces, y a la vez le dice: yo conozco dónde tú moras. Él le dice: yo sé dónde tú habitas, yo sé dónde estás situada, que estás allí donde está el trono de Satanás. Pero entonces, ¿a qué se refiere con el trono de Satanás? Como habíamos visto al inicio, cuando estábamos hablando de la ciudad de Pérgamo, era un lugar donde la idolatría reinaba. En otras palabras, donde Satanás tenía su fuerte. En Pérgamo, la adoración al dios Zeus. Ya ellos le habían creado un altar, un templo en forma de trono, como hablamos, pero le rendían culto, y bien se podría decir que ahí estaba el trono de Satanás. A la vez, como también nos referimos, estaba la adoración al dios Esculapio o Asclepio, que era el dios de la sanidad o de la medicina. Como dijimos, en su templo, serpientes no venenosas caminando, gente enferma de todos los lugares venían a ese lugar solamente con la intención de que una serpiente los tocara, y de esta manera ellos podían quedar sanos según la creencia que ellos tenían. Además, estaba la adoración al César, y como ya dijimos, Pérgamo era la sede del emperador en Oriente. En el occidente era Roma, en Oriente era Pérgamo. Y era el lugar donde, cuando el César salía de Roma y venía a Asia Menor, él se establecía en Pérgamo, porque ahí estaba y era la capital del Imperio Romano en ese lugar. Por eso, la adoración al César como Dios era algo que se exigía de todos los habitantes de Pérgamo. Y esta adoración era bajo pena de muerte a tomar el nombre de Kyrios, Señor, y decir que el César es el Señor. La fuerte idolatría en ese lugar
hacía que la vida de los cristianos no sea para nada fácil. Ellos tenían que escoger seguir a Cristo a pesar de que esto les puede costar la vida, o negarlo y hacer consensos con el mundo. La realidad es que el Señor les dice: yo sé dónde tú habitas, en un lugar donde está el trono de Satanás. Pero les dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. En otras palabras, sigues fiel a mi nombre. Estos creyentes habían decidido no contaminarse, aun cuando vivían en el lugar donde Satanás había establecido su trono. Hoy en día, la iglesia vive en el mundo donde Satanás ha establecido su trono, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Pero aunque la iglesia vive en el mundo, la iglesia no pertenece a este mundo, porque la iglesia tiene que serle fiel a su Dios, porque le pertenece solamente a Él. A lo largo de la historia de la iglesia y de esta iglesia y de muchas iglesias, muchas personas estuvieron un día con nosotros y se alejaron también de nosotros porque sucumbieron ante la oferta del mundo que éste le hacía. Ante ello, hermanos, nosotros debemos de orar por aquellos hermanos que se han alejado del Señor. Y si los vemos en la calle andando y pecando, debemos de orar por ellos, para que Dios tenga misericordia y los haga volver a sus caminos. Y como dice las Escrituras, para que haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, y para que haya alegría también en su iglesia, porque alguien ha vuelto a casa. ¿Será, hermanos, que Dios puede decir de nosotros de la misma manera que dijo de los creyentes de Pérgamo: sigues fiel a mi nombre, aun cuando vives donde está el trono de Satanás? ¿Hemos permanecido fiel a Dios? ¿O acaso habremos sucumbido ante las ofertas del mundo y de su príncipe Satanás? Si este fuera el caso, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y volver a Cristo. El Señor le dice a su iglesia que Él conoce dónde vive, que sabe que está en un lugar donde Satanás ha puesto su trono, pero Satanás no tiene poder contra su iglesia, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, porque Jesucristo ha vencido. El Señor le dice en el versículo 13: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. A pesar de la fuerte persecución que ellos estaban atravesando, el Señor les dice que ellos se han mantenido fieles a su nombre, que a pesar de lo que les decían que tenían que negar a Cristo, ellos no lo han hecho. Incluso cuando la persecución fue tan fuerte que ejecutaron a Antipas, porque él no negó a Cristo. Lo único que se conoce de Antipas en la Biblia es lo que podemos encontrar en este texto. Se cree que Antipas fue el pastor de la iglesia de Pérgamo y que murió asado en un toro de metal por ser fiel a Cristo y a su predicación. Antes, en la antigua Grecia y Roma, una de las formas de torturar a las personas que estaban en contra del emperador era que ellos habían hecho un toro de metal. Colocaban a la persona, la metían dentro del toro, la colocaban en un fuego donde empezaba a arder los gritos de las personas que estaban sintiendo el calor y cómo el metal se pegaba a su piel, hacían como si fuera el rebuznar del toro, como si estuviera por medio de sus narices gritando de una manera como si fuera un toro en medio de ese eco que las personas gritaban. Era tal la tortura que se hacía contra estas personas, y se cree que así murió Antipas. Pero él murió porque él no negó a Jesucristo. Porque lo más probable es que le dijeron a él: di que el Kyrios es el César, en otras palabras, que el César es el Señor. Y Antipas habrá dicho: no, el Kyrios, el Señor, es Jesucristo, y solo a él seguiré. Y ahí lo mataron. Hermano, ¿cómo podemos ser ejemplo
y testigos de nuestro Señor como este testigo fiel que fue Antipas? No avergonzándonos del Evangelio, sino viviendo donde vayamos, viviendo nuestro cristianismo donde nosotros nos movamos. De serle testigos al Señor, porque el Señor ya nos ha dado ese poder para poder ser sus testigos, así como nos dijo en Hechos 1:8. Y les daré poder para que ustedes sean testigos tanto aquí en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros y tenemos ese poder para nosotros para poder predicar el Evangelio. Además, debemos de estar dispuestos a participar de las aflicciones por causa del Evangelio. Porque seguir a Cristo no es nada sencillo. Porque mientras más sigamos a Cristo, es posible que enfrentemos insultos, es posible que enfrentemos rechazo, es posible que enfrentemos burla, es posible que de nuestro trabajo por hacer las cosas bien terminen sacándonos, es posible que por no aceptar un soborno termines pagando algo más, pero todo por serle fiel a tu Señor. Hay una realidad, hermanos, que no podemos negar. Es que un número de creyentes que asisten a las iglesias quieren ser participantes de todas las bendiciones que el Evangelio trae. Quieren ser bendecidos. Quieren que todas las promesas del Señor se realicen en sus vidas. Pero no están dispuestos a participar de las aflicciones que trae el Evangelio. Solo quieren las bendiciones, pero no quieren sufrir por causa de Cristo. Los hermanos de Pérgamo, hermanos, habían mantenido su fe. No la han negado, a pesar de que están en un lugar en el que están constantemente siendo perseguidos por causa de su fe. Pero el Señor les va a decir ahora, o les va a dar un reproche. Uno diría, pero es una iglesia fiel, ha mantenido su fe, está bien. Pero el Señor les dice en el versículo 14 y 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo también aborrezco. Esta iglesia que se había mantenido en su fe, que no habían negado el nombre de Cristo en medio del trono de Satanás, en este lugar lleno de idolatría, donde la vida del cristiano estaba en juego solo por creer en Cristo y no seguir al César, el Señor les va a decir que tiene unas pocas cosas contra ellas. En realidad, son dos cosas que se les recalca, que el Señor les va a recalcar. Una de ellas es que en la iglesia estaban los que retienen la doctrina de Balaam. Y el otro es que también están los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Dos grupos de la iglesia en medio de estos hermanos. Ellos habían permitido que estos dos grupos estén dentro de la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, cómo es los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam lo vamos a ver, hermanos, en Números, el capítulo 22 hasta el capítulo 25. Y vayamos, por favor, a Números. Vas buscando el capítulo 31, mientras te voy dando el resumen, para que puedas ir dándote una idea. Balaam fue un profeta de Dios, quien fue tentado por las riquezas que le ofreció Balac, rey de Moab, a cambio de maldecir a Israel. Luego de intentarlo por 3 ocasiones, en las cuales Dios no permitió que Israel sea maldecido por el profeta, entonces Balaam preparó otra estrategia, la cual se le enseñó a Balac, rey de Moab. Esta estrategia consistía en tentar a los hombres de Israel para que fornicaran con las mujeres moabitas y así terminaran adorando y ofreciendo sacrificio a sus dioses falsos. Números 31:16, dice Números 31:16, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Judá.
de Jehová. Voltea la página unos cuantos capítulos al capítulo 25 de Números. El 31 baja al 25 y los versículos 1 y 2 vamos a leer. Números 25, 1 y 2 dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El reproche que el Señor les hace es que ellos retienen dentro de la iglesia a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac para poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En el tiempo de Pérgamo, fue un compromiso, esta doctrina de Balaam fue un compromiso en el ámbito de la moral, que las personas de esta ciudad de Pérgamo comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Significaba participar en los banquetes y orgías de los diversos templos idólatras. Significaba cometer fornicación. ¿Cómo era el culto a la idolatría en ese entonces a los dioses? Cuando las personas iban a rendir culto a estos dioses, lo que prevaricaba o lo que ponderaba en ese lugar era las orgías. El sexo era fuerte en medio de la idolatría. Cuando comían las cosas sacrificadas a los ídolos, de ahí nomás venía el tema de la fornicación. La enseñanza o doctrina de Balaam fue una perversión de la doctrina de la libertad cristiana que tenemos. Ellos abusaron de la gracia y se fueron más bien a rendir rienda suelta a su carne. Algo que tenemos que notar, hermanos, es que el nombre de Pérgamo significa también casada. La iglesia está casada con Jesucristo y por ende debe serle fiel a Jesucristo, así como las esposas deben serle fiel a sus esposos y los esposos deben ser fiel a sus esposas. Pero los que impulsaban la doctrina de Balaam incitaban a los verdaderos creyentes a ser infieles a Cristo, y lo hacían por medio de decir cosas como: no hay problema que los creyentes anden en las cosas del mundo. No hay problema que te puedas tomar uno que otro trago. No hay problema que se fume uno que otro cigarro. No hay problema si se dejan arrastrar por su carne y cometen adulterio, fornicación. No hay problema si los matrimonios ven pornografía. No hay problema si el hombre o la mujer ve pornografía. No hay problema si te vas chismeando de casa en casa. No hay problema si sustraes algo indebido. No hay problema si le sacas la vuelta a la justicia. No hay problema con eso. Después lo arreglan con Dios y listo. Además, Dios es un Dios de amor. Él nos va a perdonar. En muchas iglesias en este tiempo han permitido que esta doctrina de Balaam esté en ellas, donde han permitido que el pecado ingrese a ellas, engañando a muchos. Hoy también se dice, y en algunas vas a encontrar, que te dicen: pacta con Dios y siembra tal cantidad de dinero si quieres recibir un milagro, si quieres ser sano, si quieres ser próspero. La realidad, hermanos, es que la iglesia de Cristo tiene que aprender a ofrendar para sostener la obra. Pero otra cosa muy distinta es que se enseñe que Dios necesita nuestro dinero para obrar un milagro. Dios no necesita nuestro dinero. Él obra y hace como Él quiere hacer. Y si Él quiere realizar un milagro, pues lo hace. Solamente tenemos que creerle y solamente tenemos que serle fiel a nuestro Señor. Hoy muchos creyentes viven vidas dobles. Cuando están en la iglesia parecen santos. Levantan sus manos y dicen: gloria a Dios. No dicen ninguna palabra inapropiada, pero cuando están en el mundo parecen que son del mundo, porque hablan como el mundo habla, piensan como el mundo piensa y hacen lo que el mundo hace, tratando de ser como ellos y viviendo de esta manera una vida doble. La realidad es que el Señor llama la atención y les dice: ustedes, tengo esto contra ti, que tú estás tolerando a aquellas personas
que tienen esta doctrina dentro de la iglesia. Esta doctrina de poder vivir vidas dobles, donde están en el mundo, donde pueden fornicar, donde pueden tomar, donde pueden fumar, donde pueden hacer mil y un cosas, pero que solamente con decir perdón ya solucionaron las cosas, cuando en realidad no es así. La iglesia era una iglesia fiel, una iglesia que no negaba su fe, pero fue una iglesia que hizo una alianza con el mundo, porque permitieron a estos creyentes que estuvieran, en otras palabras, permitió que el pecado ingrese dentro de la iglesia. Cuando el pecado ingresa dentro de la iglesia, es un cáncer que está ahí, que poco a poco puede terminar matando a toda la iglesia. Y el Señor le dice, no solamente tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, sino también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. No sabemos con certeza quiénes eran los nicolaitas, pero hay poca evidencia, pero lo que se puede saber es que el nicolaísmo condujo a las personas a la inmoralidad y a la maldad. Es así que las obras de los nicolaitas implicaban tentaciones sexuales que conducían a la inmoralidad sexual y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Sin considerar la ofensa de tal conducta, ellos simplemente trataban de vivir esa vida doble. El llamado de atención que el Señor le hace a la iglesia es que ellos, a pesar de que se han mantenido firmes y no han negado el nombre de nuestro Señor en una constante persecución, ellos se volvieron tolerantes, se volvieron complacientes. Esta iglesia permitió que el pecado estuviera en medio de ellos y no hicieron nada, no erradicaron el pecado. Jesús les dice que ellos toleraban a los nicolaitas. En realidad ellos deberían de haberlos rechazado, deberían de haberlos aborrecido, porque el Señor aborrecía a los nicolaitas. En otras palabras, el Señor aborrece el pecado. Pero la iglesia no estaba aborreciendo el pecado, sino que se había convertido en una iglesia tolerable. Ellos no disciplinaron a los que estaban pecando en contra de Cristo. Y de esta manera este cáncer dentro de la iglesia podría de llevarlos a ellos a pecar juntamente con estas personas, como ocurrió con el pueblo de Israel. Dios no permitió que Balaam maldiga al pueblo de Israel, sino que de su boca salieron palabras de bendición en Números 23. Pero Balaam, seducido por la plata, seducido por el dinero, comprado por el dinero, le dio una estrategia a este rey Balac, el rey de Moab, para que pueda seducir y que pueda engañar al pueblo para que peque contra Dios. Así muchas personas dentro de la iglesia pueden estar como lobos rapaces buscando y viendo a quién pueden también llevar al pecado. Debemos de recordar, hermanos, que un poco de levadura termina leudando toda la masa. Y ante esto el Señor les va a dar un mandato en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El mandato de Dios es muy claro. Este verbo arrepentirse, hermanos, acá es un imperativo auristo. ¿Qué quiere decir? Que es un mandato que tú no tienes que pensar. Es un mandato que tú no puedes analizarlo. No es un mandato que tú puedes meditar y decir, voy a pensarlo, aquí tal vez no. Es un mandato que tienes que hacerlo en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque trae consigo un elemento de urgencia y requiere una respuesta inmediata. Y es que ellos deberían de proceder al arrepentimiento, que ellos deberían de cambiar su manera de pensar, y al cambiar su manera de pensar, entonces esto debería de afectar su manera de vivir. Porque si no lo hacían, ellos tendrían que enfrentar el juicio de Dios. Por eso les dice, porque si no te arrepientes, vendré pronto a ti, le dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Su espada de doble filo iba a traer juicio de parte de Dios, no solamente para las personas que estaban en la iglesia pecando, reteniendo esas doctrinas, sino también contra aquellos que estaban tolerando el pecado en medio de la iglesia.
Es sencillo: o nos arrepentimos de nuestra mundanalidad, reconocemos su presencia y su maldad y nos comprometemos a movernos en una dirección piadosa, o enfrentamos la disciplina de Dios y por ende la pérdida de nuestra capacidad de ser portadores de luz y esperanza que el Señor ha puesto en este lugar a la iglesia. Si hemos estado tolerando el pecado en nuestras vidas, hermanos, si hemos estado andando vidas dobles, donde aquí en la iglesia somos santos, pero cuando salimos seguimos viendo pornografía, seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos chismeando, seguimos murmurando, seguimos desobedeciendo a los padres, seguimos pensando mal sobre las personas. Si hemos estado pecando, hermanos, creo que es un buen momento para arrepentirnos y poder volver a Cristo. Porque si nos arrepentimos, hermanos, el Señor dice, si cambiamos nuestra manera de pensar, si cambiamos nuestra manera de vivir, el Señor nos da una gran promesa. El versículo 17, para ir terminando, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que se arrepiente, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El que tiene oído. Es nuevamente un llamado para todo aquel que está oyendo estas palabras, para que la iglesia del Señor obedezca al mandato que el Señor está dando. Y cuando ésta obedezca, es decir, al que venciere, este es el desafío de Dios a los creyentes, de vencer por la fe en la victoria y la provisión de Cristo Jesús. Esto significaba negarse a comer cosas sacrificadas a los ídolos y permanecer sexualmente puro, evitar la fornicación y permanecer distinto y separado del mundo. En otras palabras, es no hacer conciliaciones con el mundo, evitar el pecado sexual, evitar las cosas que el mundo te puede ofrecer, porque de una u otra manera eso te puede engañar. Decir no al pecado y arrepentirnos de aquellas cosas que desagradan al Señor. Él promete dos cosas al que venciere, y estas promesas le dice de dos lados. Le dice al que venciere, le promete darle de comer del maná escondido. ¿Y cuál es el maná escondido? Pues es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida que descendió del cielo. Permíteme leerte en Juan capítulo 6, los versículos 48 al 50. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Jesucristo es el maná. Probaremos de Jesucristo todo aquel que venciere en aquel entonces. Estaremos con Cristo. Y la segunda promesa que Dios le hace al que venciere es darle una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo Él, el que lo conoce, lo recibe. Hay muchas teorías sobre esto. Permíteme decirte una de las que creo que se da de acuerdo a ella. Es que en la costumbre romana era de premiar con piedras blancas a los que vencían en las competencias deportivas. Esta piedrecita blanca servía como boleto para un banquete especial. En una mitad de la piedrecita figuraba el nombre del anfitrión de la fiesta y en la otra mitad el nombre del invitado. Al llegar el deportista al banquete presentaba su mitad y el anfitrión juntaba la otra mitad, con lo que la entrada estaba garantizada. Es como las bodas ahora, ¿no? Cuando te dan una invitación para tu boda, te dan uno grande y también te dan uno pequeñito. Y te dice un pase para una persona o para dos personas. Y no puedes llevar a nadie más, solamente es exclusivo. Y a la vez, hermanos, en cuanto al nombre nuevo, tenemos que recordar que a la luz de las Escrituras, cuando el Señor cambia el nombre, es porque Él tiene un propósito distinto para esa persona. El Señor le cambió el nombre a Abraham. Al inicio era Abraham, luego le cambió para Abraham. El nombre de su esposa era Sarai y luego le cambió a Sara. El nombre de primero era Jacob
que significaba usurpador, pero luego el Señor le cambió para Israel. Y podemos encontrar en el Nuevo Testamento que hubo un discípulo que se llamaba Simón y que el Señor le cambió y le puso de nombre Pedro. Cuando el Señor cambia de nombre es porque tiene una señal de afecto, una señal de cariño, algún propósito con esta persona. Lo curioso de esta promesa del Señor es que le va a entregar esta piedrecita en señal de que Él tiene el ingreso, pero a la vez también está escrito un nombre que nadie más va a conocer, solamente aquel que la recibe. Y eso mismo hará el Señor con aquellos que le digan no al pecado, que no toleren el pecado, sino que sean fieles al Señor, donde puedan vivir vidas que puedan glorificar al Señor. Vamos a ponernos de pie para poder orar. Amado Padre Celestial, Señor, hoy estamos aquí reunidos en tu nombre. Esta iglesia de Pérgamo, Señor, fue una iglesia que a pesar de las distintas persecuciones, aflicciones en las cuales estaba viviendo, fue una iglesia que permaneció fiel y no negó tu nombre, Señor. Por más que el mundo, Señor, le ofrecía tantas cosas y aún a pesar de su propia vida, ellos no te negaron, Señor, porque ellos te amaban a ti. Pero ante tanta persecución, Señor, ellos hicieron conciliaciones con el mundo y empezaron a tolerar a este grupo de personas que tenían la doctrina de Balaam, que era una doctrina, Señor, de pecado. Y a esta doctrina de los nicolaitas, las cuales tú también rechazabas, Señor. Y empezaron a vivir vidas dobles. Señor, tú les llamas la atención, porque ellos toleraron el pecado en medio de la iglesia. Porque ellos toleraron, Señor, que el pecado pueda estar ahí sin ellos decir nada. Pero tú les dices que deben de arrepentirse, porque si no se arrepienten, entonces tú vendrías con la espada de tu boca, que es de dos filos, tanto para juzgar a aquellos que estaban pecando, Señor, como también para aquellos que estaban tolerando. Señor, tú que escudriñas lo más profundo de nuestros corazones, muéstranos, Señor, si hemos estado andando en vidas dobles, donde la iglesia parecemos que somos santos, pero cuando estamos en la calle, Señor, nuestra boca profiere tantas palabras inapropiadas, donde nuestros ojos, Señor, ven tantas cosas que te desagradan, y cuando nuestras manos, Señor, a veces tocan tantas cosas que no deberían de tocar. Señor, perdónanos si hemos estado pecando contra ti. Señor, perdónanos si hemos estado viviendo vidas dobles, porque eso a ti no te agrada, Dios. Señor, perdónanos si hemos estado tolerando tal vez el pecado, pero ayúdanos a ser una iglesia, Dios mío, que aborrece el pecado y que ama la santidad. Y que no solamente la ama, Señor, dentro de la iglesia, sino también en todos los lugares donde nos movemos, porque sabemos, Señor, quién está mirándonos y quién está con nosotros. Señor, gracias por la promesa también que tienes, que todo aquel que venciere, que se arrepiente, que viva vidas piadosas, tú le darás de comer este maná, Señor, que está escondido, que eres tú mismo, y le concederás esta piedrecita blanca en la cual está escrito un nombre, que solo la conocerá aquella persona que lo reciba. Anhelamos y esperamos, Señor, el poder ser parte de esas personas victoriosas y poder recibir estas promesas. Ayúdanos, Señor, a poder ser esa luz y esperanza en medio de nuestra comunidad, Señor, y poder ser cada día más y más como Cristo, y de esta manera, Señor, tu nombre pueda seguir siendo glorificado. Te damos las gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos los que somos, cuán grande es